Esta mañana fue inaugurado el puente que une Guayaquil con Daule. Se prevé que esta tarde se habilite la circulación vehicular por este importante viaducto que busca descongestionar el tránsito en ciertos tramos durante horas pico. El binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal superó la apelación presentada por el movimiento Ahora. Su titular, Michael Aulestia, insistirá en el recurso contra esa candidatura. Desesperado por no obtener su jubilación, un afiliado al IE se cortó las venas en la matriz del Seguro Social en Quito. Asegura que es la única manera en que puede ser escuchado. Aumentan a 44 las muertes violentas en el cantón Durán, en Guayas. Ayer, 4 sujetos dispararon contra 3 hombres en la Ciudadela Maldonado. Uno de ellos murió. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. En la información nacional, el Tribunal Contencioso Electoral desechó la apelación contra el binomio de Centro Democrático. Con esto pueden seguir los plazos para la inscripción de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Sus candidaturas aún no están en firme. Patricio Díaz nos cuenta que mientras tanto otros binomios ya confirmaron su presencia en las elecciones de 2021. Es el festejo del binomio de Centro Democrático al conocer que el Tribunal Contencioso Electoral desechó la apelación contra sus candidaturas. Era la noche de este domingo. Andrés Arauz y su compañero de fórmula, Carlos Rabascal, se reunieron con sus simpatizantes que esperaban el resultado desde la tarde. No estamos pidiendo entrar por la ventana, no. Estamos pidiendo que se cumpla la Constitución, que se garanticen los derechos. El Tribunal Contencioso Electoral consideró que Michael Aulestia, que fue quien apeló el binomio, no objetó en principio ante el CNE como es el procedimiento. Por eso, desechó su pedido. Aulestia rechaza la decisión. En ningún momento se debate el argumento de fondo, que es que el candidato a la vicepresidencia, Rafael Correa Delgado, jamás hizo su aceptación personalísima e indelegable, una candidatura que jamás existió, jamás pudo haber sido reemplazada. Y señala que el binomio Arauz-Rabascal aún no está en firme al ser un nuevo candidato vicepresidencial. Empezarían desde cero. Cuando les llegue la sentencia, el Consejo Electoral deberá notificar a las organizaciones políticas para que, de ser el caso, presenten objeciones. El movimiento Ahora ya la está preparando. Si la organización política nuevamente ha fallado en poner a otro candidato que puede estar inhabilitado para participar en estas elecciones, pues tiene que asumir la consecuencia. Así que todavía el binomio del correísmo deberá esperar para que se confirme su participación en las elecciones 2021. Por ahora, felicitan a Bolivia. Ese Estado plurinacional que va a retomar su senda nuevamente. Mientras tanto, esta mañana el CNE confirmó que son ya 7 las candidaturas presidenciales en firme. Luego de que se cumplieron los plazos de la sentencia del Tribunal Contencioso, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero están oficialmente en elecciones. Junto a los binomios de Democracia Sí, Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica, Amigo, Concertación y Ecuatoriano Unido. Esta tarde se realizará la audiencia para resolver la apelación a la prisión preventiva presentada por la exministra María de los Ángeles Duarte en el proceso judicial que se sigue en su contra por incumplir las medidas cautelares en el caso Sobornos. Jacqueline Rodas con los detalles. Aunque la sentencia de 8 años de prisión en contra de María de los Ángeles Duarte por cohecho en el caso Sobornos ya está en ejecución, la exministra enfrenta otro proceso penal por un delito diferente, incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. La Fiscalía impulsó esta segunda causa a raíz de su ingreso a la residencia de la Embajada de Argentina en Quito, violando las medidas cautelares de grillete electrónico y presentación periódica ante la Corte de Guayas. El gobierno argentino confirmó que desde el pasado 12 de
agosto, Duarte está en calidad de huésped por razones humanitarias. El 10 de septiembre se le formuló cargos y un juez de Quito le dictó prisión preventiva. Su defensa apeló y esta tarde se realizará la audiencia en la que se resolverá el recurso a las 16:30. Independientemente de que esa orden de prisión se levante o ratifique, en el caso Sobornos ya se ordenó su captura y se pidió a Interpol que emita notificación roja para ella y para otros 14 sentenciados, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Desde el inicio de su imputación, la exministra María de los Ángeles Duarte ha sostenido que es inocente y víctima de persecución política. Sin embargo, el gobierno ha adelantado que en caso de una posible concesión de asilo por parte de Argentina, no le entregará salvoconducto porque ya tiene sentencia ejecutoriada. Más de 70 vehículos se quemaron en los patios de la Policía Judicial este fin de semana en Guayaquil, según un informe oficial. Hasta ahora se desconoce qué provocó el incendio. En tanto, decenas de personas acudieron hasta el lugar para ver si su carro estaba entre los afectados. Merlin Ochoa ingresó a los patios, que ya lucen colapsados. Estos son los escombros de los vehículos calcinados. De acuerdo con información oficial de la policía, 63 carros, 10 tricimotos y una lancha pequeña fueron consumidos por las llamas. El incendio ocurrió la mañana de este domingo en los patios de retención de vehículos de la Policía Judicial ubicado en el kilómetro 16 de la vía Guayaquil-Salinas. Vino inclusive el helicóptero de la policía para tratar de ayudarnos, ya que no podíamos acceder a los vehículos, porque el fuego estaba a unos 300 metros de donde estaban las unidades, pero se trabajó de manera rápida, óptima y se controló el incendio. Este lunes, decenas de personas llegaron hasta el sitio en busca de información. Querían saber si sus carros estaban entre los afectados. Vengo a verificar si mi vehículo fue uno de los perjudicados por el incendio que ocurrió el día de ayer. Y bueno, como siempre, no nos da información clara. Si se ha quemado, ¿quién me lo reconoce? ¿Quién me va a reconocer lo que se ha perdido? Nadie. ¿Cuándo le robaron su carro? El 10 de septiembre. ¿Usted cree que podría estar aquí? Yo creo que podría estar aquí. De repente ya lo hayan cogido y esté aquí detenido. Aquí permanecen todos los carros decomisados y que sirven como evidencia en procesos judiciales. Aún se desconoce qué provocó este incendio, pero un equipo de criminalística y bomberos investigan las causas. El fuego se registró en la parte trasera de este canchón. Ahí no hay cámaras de seguridad, por lo que todavía no se determina en qué carro inició el siniestro. Un estudio confirma que el COVID-19 es más mortal en personas con diabetes. Así lo confirma una investigación basada en una encuesta realizada en Reino Unido. Según un especialista consultado en Ecuador, los pacientes con esta enfermedad presentan más riesgo a infecciones. Bessie Granja con esta noticia. A escala nacional, 6 de cada 10 ecuatorianos sufren diabetes, una enfermedad que se ha convertido en la segunda causa de muerte en el país. La pandemia hizo más vulnerable a este grupo de personas, que según un estudio realizado por científicos británicos, tiene más riesgo de morir por COVID-19. Camilo López es médico endocrinólogo. Señala que al menos un 50% de los pacientes que atendió durante los meses más críticos en Guayaquil eran diabéticos. Explica por qué ellos están más expuestos a esta enfermedad. Los pacientes diabéticos tipo 2 tienen un riesgo mayor a un 50% de tener resultados negativos si adquieren la enfermedad en relación a un paciente que no tenga diabetes. De hecho, se sabe que los pacientes diabéticos tipo 2 tienen alteraciones en la inmunidad. Yo estoy agradecido con Dios por haberme dado esa oportunidad. Alfonso Ganchoso es un paciente con diabetes tipo 2 que logró vencer al COVID-19. Él se sometió a diálisis y describe que tuvo temor de que el virus agudice su condición. Y después enterarme de que tenía COVID. Para mí fue difícil porque de esta enfermedad son pocos los que se salvan. Y por mi edad que yo tengo, difícilmente tuve que asimilar todo eso, donde en la sala de diálisis que a mí me hacen, mis vecinos donde yo estaba, el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda, yo estaba en el centro, los dos fallecieron. Imagínense ver ese cuadro ahí.
El estudio realizado en Reino Unido concluyó que el virus SARS-CoV-2 puede dañar las células secretoras de insulina, en especial en aquellas personas con factores de riesgo como hipertensión y obesidad. O sea, aquel paciente que no se conocía diabético adquiere la infección y puede desarrollar la enfermedad. De ahí que el especialista recomienda a este grupo de pacientes mantener el cuidado necesario. Esta mañana en Guayaquil, 4 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la avenida Juan Tancamarengo, en el norte de la ciudad. Horrible. Según una agente de tránsito, Tan graves todos. el vehículo habría irrespetado la luz roja. Ah, sí, otra más, y de acá. Como consecuencia de esto, impactó a las víctimas que cruzaban la calle en ese momento. Los 4 heridos fueron llevados a diferentes casas de salud para ser atendidos. Tan graves todos. Y de acá sí que está botando sangre. Ah, sí, otra más, y de acá. Se desconoce su estado de salud. Precisamente a través de campañas y distintos personajes, las autoridades de tránsito buscan concienciar a los conductores a respetar las leyes viales para evitar accidentes fatales. Sus actividades se difunden también en redes sociales para tener más alcance, como nos muestra Merlin Ochoa. De las carreteras a las redes sociales, estos personajes simbolizan a la muerte y con llamativas canciones se toman las plataformas digitales de la Comisión de Tránsito del Ecuador, como en TikTok, donde se difundieron varios mensajes en el último feriado. ¿Quieren irse conmigo? No, entonces utilicen el cinturón de seguridad, sí, la mascarilla. El director de la CTE indica que intentan llamar la atención de los conductores para que respeten las señales de tránsito. Las redes sociales nos ayudan a llegar a un universo mucho más grande de personas. Hemos activado varias campañas durante los últimos meses. Con este personaje queremos decirle a la ciudadanía que debe de preocuparse y mantener los controles de seguridad, que es uso de cinturón, el vehículo en buen estado, con lo cual lógicamente si no se lo realiza puede tener una consecuencia fatal. Explica que aún así tienen problemas con quienes se trasladan en motos con exceso de pasajeros, como en este caso en el que 2 adultos y 2 niños circulan en una misma motocicleta. Sí, es verdad, de parte de nosotros un poco irresponsables porque no le hemos puesto el casco. Llegar a hacer conciencia a los conductores de motos que cuando salgan las vías estatales deben hacer uso del casco homologado para evitar ser sancionado y evitar que tengan un accidente de tránsito. Según las autoridades, los accidentes de tránsito disminuyeron en este último feriado de octubre. En el 2019 hubo 60 siniestros en Guayas, Santa Elena y Manabí, pero en este 2020 solo se reportaron 34 percances viales, una disminución que estaría relacionada con estas campañas de concientización. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Es bueno eso porque así eliminamos el problema de la muerte en las carreteras. Pero el control también es de bioseguridad, de ahí que los personajes lúdicos suben a los buses a controlar el uso de mascarilla y el aforo permitido del 75%. Hay otras campañas de seguridad vial que se reactivan cada mes, como en las que se usan féretros o personas simulando estar heridas. De esta forma quieren hacer conciencia para evitar más accidentes fatales a causa de la imprudencia en las vías. Una vez más, la disputa entre bandas criminales habría sido la causa de un nuevo asesinato en el Cantón Durán. Este domingo, 3 hombres fueron víctimas de un ataque armado bajo la modalidad de sicariato. Uno de ellos murió, mientras que los otros lograron sobrevivir. José Carlos Alvarado nos amplía los detalles. La zozobra por la inseguridad continúa en varios sectores del Cantón Durán en Guayas. Durante este domingo, un vehículo con 4 sujetos a bordo arribó a la Ciudadela Maldonado y desde el auto dispararon contra 3 hombres en moto. Al intentar escapar, los criminales chocaron con la acera, por lo que abandonaron el carro y huyeron a pie. Una de las víctimas murió a causa de los disparos, mientras que los otros 2 resultaron heridos. Marlon Guerrero, jefe subrogante del distrito Durán, detalló que la policía ya capturó a uno de los sospechosos y atribuye este crimen a la disputa entre bandas. Conflicto de intereses, de territorialidad,
entre lo que corresponde al grupo de los Chone Killer y al grupo de los Latin King. Moradores del sector mostraron su preocupación por este nuevo hecho violento, más aún cuando este delito se ha incrementado en Durán, pues en el 2019 se reportaron 18 asesinatos, mientras que en lo que va de este año ya suman 44 crímenes. Pero vamos a la frialdad que tienen los que vienen a matar. Yo tengo aquí viviendo casi 40 años y no he visto tanta delincuencia ni tantos asesinatos como ahora en este año. En esta zona se pintó en la acera la frase "por un Durán seguro" ante este nuevo hecho de violencia. Habitantes del cantón Daule denuncian ser víctimas de robos, sobre todo en la avenida de ingreso a 2 urbanizaciones ubicadas en el sector de La Aurora. Una situación que atemoriza a los vecinos y transportistas que circulan por la zona, como nos describe Henry Dueñas. Una cámara de seguridad en un auto registra a su propietario conduciendo por la congestionada ruta de 2 urbanizaciones del cantón Daule, que se une con el nuevo puente a Guayaquil. De repente aparece un hombre armado con una pistola, la apunta al conductor. Es la antesala de un asalto. En este punto más de uno ha sido víctima o testigo de la delincuencia que opera en motos, sobre todo en horas pico, ya sea por la gran movilidad de personas o porque existe poca presencia policial. ¿Cómo le robaron? Tenía el teléfono en el bolsillo, se dieron cuenta que tenía un bulto, me cogieron en un pasillito escondido y me lo fueron robando. ¿Y hay preocupación por los asaltos? Así, han asaltado a algunas chicas aquí en moto. ¿Qué se les llevan? Teléfono, las carteras. ¿Hay un horario específico donde más ocurren este tipo de eventos? Esto ya sería en la tarde, en la noche. Entre las etapas Tiara y Esmeraldas, la semana anterior un bus de transporte público fue asaltado por un sujeto que con revólver en mano se llevó las pertenencias de valor del chofer y los pasajeros y después huyó en una moto con otro sujeto que custodiaba el transporte. ¿Qué se le llevaron acá? El celular y a unos usuarios también, pero nos quedamos sorprendidos porque esta es una zona segura aquí, donde no debe pasar ese tipo de cosas. Los habitantes de estas urbanizaciones de Daule piden más patrullajes, que la policía controle a los motociclistas. Que usted a veces va caminando, trotando y lo intersectan y le roban. Más seguridad, un pedido urgente de quienes están siendo acosados por una delincuencia que ha incrementado su accionar durante estos últimos días. Un hombre de la tercera edad cortó las venas de sus brazos al no conseguir su jubilación, que lleva tramitando por casi 6 años. El hecho ocurrió en las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito, como nos cuenta Andrés Moposita. La mañana de este lunes la desesperación venció a don Segundo Poveda, de 68 años, y cortó las venas de sus brazos con un estilete a manera de protesta. No me quieren jubilar, pues. Yo digo, vuelvo y repito, he pagado, he entregado mi plata, mi juventud, todo. Entrego también mi sangre y a lo mejor mi vida también. Miembros de la policía y personal médico del IES atendieron al señor, que según testigos empezó a desangrarse en el piso. Fue vendado en el lugar y trasladado a un hospital cercano. Está un charco de sangre ahí en el piso. Le dieron las respectivas primeros auxilios, le hicieron las curaciones y lo llevó a la policía. Sí, posterior de eso nos comunicaremos con un familiar para que a su vez nos indique el domicilio o pueda venir a retirar a la persona. Afirma estar tramitando su jubilación desde diciembre del 2014. Siempre le ha faltado algún documento, un pago o aportaciones pendientes que no le han dejado culminar su proceso. Don Segundo tiene 5 hijos, recicla plásticos para poder sobrevivir en el sector de Chillogallo. Señala que con la pandemia la vida se volvió más difícil y por ello anhela que el viacruces de su jubilación termine y pueda recibir la pensión que merece. ¿Qué desayunó? Ahora papitas con sal y agüita de toronjil. Ese es. ¿Qué va a almorzar? No ni para el pasaje. Con 12 centavos en el bolsillo, don Segundo anhela regresar a casa y que su jubilación llegue algún día.
Solicitamos una versión de lo sucedido a los funcionarios del IES y estamos a la espera de su respuesta. Qué terrible tener que acudir a ese tipo de acciones para llamar la atención de las autoridades. Ahora les contamos que el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que su personal rescató a 11 ciudadanos que estaban extraviados en el Cerro Atacazo en Pichincha. El grupo recorría los senderos en el sector de las Cascadas de Santos Pamba, sitio ubicado en el cantón Rumiñahui. Las personas rescatadas, entre las que estaba una niña, se encontraban en buen estado de salud. Más adelante, la inauguración del puente que une al cantón Daule con parte del norte de Guayaquil y que busca descongestionar la zona de urbanizaciones del cantón vecino. Esta mañana fue inaugurado el puente que une Guayaquil con Daule. Exalcaldes de ambos cantones encabezaron el acto. Hacemos contacto con César Velastegui para que nos cuente si ya se habilitó la circulación vehicular en este importante viaducto. César, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos 3 minutos, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, conjuntamente con personal del municipio de Daule, aperturaron oficialmente el puente que une a esta zona de La Joya en La Aurora con Guayaquil, específicamente en la avenida Narcisa de Jesús. Más temprano, las autoridades inauguraron esta obra que prácticamente duró 2 años de construcción por un valor de más de 60 millones de dólares. A continuación veamos la siguiente nota. Así luce el nuevo puente que une Guayaquil con Daule. La estructura de 540 metros de longitud conecta la autopista Narcisa de Jesús con la urbanización La Joya en la avenida León Febres Cordero, en el sector de La Aurora. El costo de la obra fue de 60 millones de dólares y se estima que por aquí circulen a diario unos 20.000 vehículos. La mañana de este lunes el puente fue inaugurado tras la bendición del Monseñor Luis Cabrera. En el acto estuvieron la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y el alcalde de Daule, Wilson Cañizares. La ceremonia contó con la presencia de los exalcaldes Jaime Nebot y Pedro Salazar, quienes en 2018 iniciaron el proyecto. Estamos inaugurando una obra que se hizo contra el centralismo, porque en el gobierno anterior se sostuvo primero que los alcaldes no teníamos competencia para hacer una obra de este tipo. Y claro que la teníamos. Antecedente que fue resaltado por la alcaldesa Viteri, quien señaló que el Estado debe entregar los recursos que les corresponden a los municipios y prefecturas. Por ejemplo, la devolución del IVA. Esos son los obstáculos que no debería tener ninguna alcaldía, ninguna prefectura para poder hacer lo que le corresponde. Esta estructura, desde esta tarde, beneficiará a los habitantes de 20 urbanizaciones ubicadas en el cantón Daule y que diariamente se movilizan hacia Guayaquil por trabajo, comercio o educación, resaltó el alcalde Wilson Cañizares. Está previsto para que en el plazo de 10 a 20 años duplicar el flujo de vehículos que pasan por aquí. Hasta la mañana de este lunes, prácticamente a quienes venían de Daule hacia Guayaquil les tomaba aproximadamente, en el mejor de los casos, 35 minutos. Con la inauguración de este puente que une a los dos cantones, el tiempo se reduce a por lo menos 6 minutos. Este nuevo puente tiene el mismo propósito que el viaducto que une a Guayaquil con San Borondón, que es descongestionar el tráfico en ciertos tramos de la ciudad, en las denominadas horas pico. De igual manera, también ya se ha coordinado una serie de operativos por parte de personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la policía para que en el transcurso de la tarde y en especial en la noche, cuando las personas ya regresan de Guayaquil hacia este sector de La Aurora en Daule, no tengan ningún tipo de inconvenientes y más aún agilicen su tiempo a su lugar de destino. Es la información. Sigan ustedes. Buenas tardes. Seguimos informando. Autoridades confirman que el local donde se produjo la explosión de gas doméstico hace una semana en Cumbayá no tenía los debidos permisos de funcionamiento. El gremio de restaurantes de Pichincha solicita que se realicen las inspecciones a establecimientos informales que se han incrementado durante la pandemia.
El informe del Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó las causas de la deflagración suscitada en este local de comida en Cumbayá. No se estaba utilizando un regulador de gas, sino se estaba utilizando simplemente una llave de paso, que lo que ocasiona que tengamos mayor flujo y la presión a la que está almacenada el cilindro salga sin tener ningún dispositivo que la disminuya y evite que se produzcan este tipo de hechos. Además, confirmó que el local no contaba con las medidas de seguridad pertinentes, mucho menos una autorización de funcionamiento. El establecimiento no tenía ningún permiso, es más, ni siquiera tenía ingresado un trámite para licencia de actividad económica. Esta situación puso en alerta al gremio de restaurantes de Pichincha, quienes manifiestan que la informalidad ha aumentado durante los últimos meses, lo que pone en riesgo a la ciudadanía y trabajadores. Si la autoridad algo tiene que hacer es entrar en control con esa informalidad e incluso investigar sectores que no son comerciales donde se está cocinando y se está vendiendo, poniendo en riesgo porque se hacen con hornos, con cocinas rudimentarias y con instalaciones de gas rudimentarias. Dicen que esto obedece a la cantidad de trámites que se debe realizar para abrir un negocio, por lo que muchos optan por trabajar de manera informal. Primero tiene que sacar el RUC, después tiene que sacar la patente, después la LUAE, después tiene que ir al ambiente, después ir al YEPI, después tiene que hacer el permiso de turismo y así, hasta tener todos los permisos, pasar bomberos. Por su parte, los bomberos manifiestan que realizarán operativos de control con las autoridades municipales. Nosotros lo que estamos haciendo es reforzando, como dije, los controles en todos los sectores. Y piden a la ciudadanía denunciar los establecimientos que permanecen abiertos sin ningún tipo de permisos a través de la página web www.bomberosquito.gov.es. En el cantón Sixic de la provincia de Azuay, 165 artesanas que elaboran sombreros de paja toquilla buscan reactivar las ventas de sus productos tras soportar una severa crisis a causa de la pandemia. Diego Cuenca nos describe algunos de los problemas que enfrentan. Tienen el arte en las manos para tejer el clásico sombrero de paja toquilla. Son más de 165 artesanas del cantón Sixic, en la provincia de Azuay, quienes están en crisis, tras reducirse la exportación de estos sombreros hacia Estados Unidos y países de Europa. Entonces no tenemos cómo salir con el sombrero lo vendimos de una vez barato. Antes de la pandemia, todas ellas vendían hasta 2.500 sombreros mensuales, cada uno a $25, pero eso cambió. Y a la par su economía se afectó. Ahora empezó esta pandemia, sí, que ya se rebajó por un completo y no vale de nada el sombrero. Margarita Nugra es una de las perjudicadas, que a sus 76 años nunca imaginó que un virus iba a dejarla al borde de la quiebra. Tengo mis 30 sombreros ahí. El otro día bajé. Nadie me quiso comprar. Imagínense. Las artesanas forman parte de la Asociación María Auxiliadora, cuyos talleres lucen desolados por la poca demanda del producto. Se recetaba de 600, 700 sombreros un día viernes, normal, cuando era todo normal. Ahora recetamos unos 80, 100 sombreros a la semana. Así ellas buscan que las autoridades ayuden a la reactivación de su economía, que depende de su trabajo artesanal. Y la guapísima Leila Espinosa Calvache se coronó como la nueva Miss Ecuador 2020. Es la primera vez que una representante de Quevedo gana este certamen de belleza. Nuestra nueva soberana, Leila Espinosa. La gala se realizó al pie de la playa de Barbasquillo, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Allí sobre el escenario, 20 candidatas que se presentaron usando mascarilla compitieron por ganar la corona. Primero se seleccionó a 10 semifinalistas, de las cuales salió la ganadora. Leila Espinosa Calvache, oriunda de Quevedo, provincia de Los Ríos, se convirtió en la nueva Miss Ecuador. Estoy muy feliz, muy emocionada y sobre todo muy orgullosa de ser la primera mujer quevedeña que gana el Miss Ecuador. Es un orgullo para mí, para mi tierra, llevarles este triunfo. Tiene 23 años y es estudiante de negocios internacionales. Espinosa sorprendió al jurado calificador cuando le preguntaron cuál sería el proyecto que lideraría en caso de convertirse en Miss Ecuador. Así que yo estoy enfocada en realizar varias labores sociales y sobre todo llevar a cabo mi proyecto social que está enfocado en las mujeres que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar.
El evento se desarrolló al aire libre en un hotel de la ciudad para cumplir con las medidas de prevención por la pandemia. 300 personas asistieron al lugar donde se transmitió el certamen a través de pantallas gigantes. Nuestra nueva soberana. Bueno, muchos éxitos a esta guapa joven. Así finalizamos, Tania. Así es, tendremos más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar. De mi parte, un abrazo.